Hola hermanos, buenas noches. Pues me es grato poderlos saludar y muchas bendiciones y que el Señor nos dé siempre el tiempo necesario para poder entender su palabra. Sabemos que Él nos habla todos los días a través de las redes, a través de muchas personas. Entonces el Señor siempre está atento a nosotros. Y pues es un gusto, la verdad, poder estar compartiendo la palabra del Señor con ustedes. Y pues la verdad, ahora vamos a continuar con el segundo de Crónicas 27. Tiene 9 capítulos, pero el Señor siempre tiene algo bueno e interesante para nuestras vidas. Entonces, pues vamos a poner estos momentos en manos del Señor. Vamos a orar primeramente. Entonces cerramos nuestros ojos. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre hermoso, gracias Señor por permitirnos tener estos momentos contigo. Queremos tenerlos íntimamente contigo, Señor. Queremos estar contigo en comunión. Queremos estar siempre haciendo un camino recto ante ti, Señor, y por ello estamos aquí, Padre, para poder escuchar qué es lo que tienes para nosotros esta noche. Permite, Señor, que lo que escuchemos, Señor, realmente nos esté ayudando mucho, Señor, que nosotros queramos que nos ayude, porque en sí tu palabra es para edificar un gran templo, Señor, y eso es lo que queremos hacer en nuestras vidas. Gracias te doy, Señor, por ello, en el nombre de tu Señor Jesucristo. Amén. Y pues, hermanos, aquí vamos a empezar un nuevo reinado, aquí por Jotam. Y realmente este rey no se menciona mucho aquí en Crónicas, nada más abarca 7 capítulos, 7 versículos, perdón, pero le digo, nos deja dice uno, un buen sabor de boca su vida, porque él realmente, a pesar de que gobernó, digamos, poco tiempo, él desde el inicio de su reinado forjó, siempre realizó forjar un reino bueno y que Dios lo consideró bueno. Aquí Jotam busca al Señor y pues realmente en poco tiempo lo mantuvo o se mantuvo dentro de los caminos del Señor. Y Jehová, les digo, lo consideró bueno, tuvo grandes bendiciones, lo hizo prosperar grandemente también a Jotam. Y como dicen, realmente su vida pues es de gran ejemplo. No habrá sido como otros reyes que sobresalió mucho, pero este hombre o este rey realmente amó al Señor y tuvo temor de algo que vivió con su padre, Usías. Entonces, pues siempre el buscar al Señor nos va a traer gran bendición. Vamos a recibir una gran herencia de parte de Él. Y recordando esto, pues se da uno cuenta a través de nuestras vidas, siempre que uno busca hacer lo bueno, trata uno de andar en el camino recto en la vida, porque una cosa es lo espiritual y uno en la vida, siempre también trae grandes beneficios, siempre trae grandes satisfacciones. Recuerdo cuando yo quería yo obtener algo de mis padres o quería yo un permiso, ¿qué es lo que hacía uno? Iba uno preparándonos, éramos, decía uno, mañosos, íbamos preparando el camino para que se nos dieran las cosas, ¿no? Tal vez bueno, yo en mi caso tenía yo obligaciones de niño y de joven y las tenía yo que realizar para que tuviera yo contento a mis padres y me pudieran ellos pues no decir no, ¿verdad? Porque pues decía yo, bueno, ya me lo gané. Y aquí Jotam busca lo bueno,
y el Señor lo recompensa, ¿no? Y es hermoso ver cuando el Señor actúa y vemos esas acciones en nuestras vidas. Y les digo, pero para ya irnos de lleno a la palabra del Señor, pues como título le puse, preparémonos para una buena heredad. Y como tema, recibe lo bueno, pero deja más de eso, de lo bueno que recibiste. Y para ello, pues vamos a empezar a leer la palabra del Señor y vayamos a segundo de Crónicas 27. Y vamos a leer los dos primeros versículos que dice: de 25 años era Jotam cuando empezó a reinar y de 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre era Jerusa, hija de Sadoc, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Usías su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová, pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Y aquí Jotam, pues realmente Jotam significa Dios es perfecto. Tenía un significado muy hermoso su nombre, ¿no? Que perfecto. Y ahí vamos a conocer que Dios actúa perfectamente en la vida de cada uno de nosotros. Y aquí Jotam, pues como les venía yo diciendo en la introducción, Dios lo consideró bueno a pesar de tener 25 años. Él había asimilado a través de su vida o la convivencia que tuvo con su padre hacer una vida buena. Y porque se menciona la palabra, ¿no? Hizo lo bueno que vio de su padre. Lo malo, pues le quedó ahí grabado también en la mente. Y eso fue, le digo, la manchita que tuvo, ¿no? En su reinado. Porque le digo, hubiera sido, si no hubiera sido por esa manchita, digamos, por eso no bueno que hizo en su vida, en su reinado, hubiera sido también pues sobresaliente como lo fuimos con Josafat, con Ezequías y Josías, donde hubo pues grandes cosas que hicieron estos reyes. Y vemos que aquí, pues, Jotam actuó con rectitud delante de Jehová, ¿no? Consciente de pues, de la experiencia dolorosa que aprendió de lo que había sido su padre, ¿no? De la tragedia que vivió su padre por haber usurpado una autoridad sacerdotal. Si recordamos, su padre aquí entró al templo a quererle quemar incienso al Señor, ofrecer ofrenda, cuando sabíamos que a él no le correspondía. Y eso, pues se le quedó marcado en su mente, y eso fue lo que evitó que tuviera un contacto directo pues, con el Señor, ¿no? Digamos que entrar al templo. Él fue el que huyó por ese temor. Y aquí también, pues, el cronista nos menciona, ¿no? Algo, pues, digamos, no importante, pero sí resalta porque dice que bueno, da el nombre de su madre y de su abuelo. Y este hombre, Sadoc, sabemos que fue un sacerdote y fue de lo primero que fue a servir al templo. Este fue el que estuvo al lado de Salomón para eso. Y Sadoc significa justo. Y sabemos que Sadoc también fue pues un descendiente de Eleazar, hijo de Aarón. Y esta fue una buena causa para que tuviera una buena influencia Jotam, porque su madre, quien había tenido de abuelo, ¿no? Entonces esa influencia espiritual que él tuvo, pues lo transmitió Sadoc a Jerusa, y Jerusa se lo transmitió a Jotam, y eso hace que realmente pudiera empezar a tener una firmeza espiritual buena. Y pues lo que nos deja de experiencia, que cuando se construye bien a los hijos en el camino de Dios, ese trabajo no nada más se transmite a los hijos, se transmite también a los nietos.
si nosotros como padres cometimos ese error realmente con los hijos, que no pudimos guiarlos bien espiritualmente, son errores que cometemos. Entonces, pues nosotros lo que debemos es realmente ver a nuestros hijos que tengan un buen camino, un buen formado, una buena formación espiritual, que nosotros les hayamos inculcado a nuestros hijos. Aquí como vemos a Dog y Jerusa se lo transmitió a Jotam. Y así nosotros podemos ver, ¿no? Ahora, les digo, hemos cometido muchos errores, sí, como seres humanos los cometemos. Y sabemos que aunque a veces nosotros queremos influenciar mucho a los hijos, pues, ¿cómo diré? A veces dice uno, les hablamos y queremos guiarlos adecuadamente, pero no se dejan, ¿no? Aquí Jotam, por esa formación que tuvo, pues empezó a hacer el camino bueno para el Señor, lo fue formando. Lo malo es que le digo que se mantuvo a distancia, ¿no? A cierta distancia. Y podemos decir humanamente, pues, podemos entenderlo, ¿no? En que, pues, se espantó, vio el castigo que el Señor Jehová le dio luego a su padre, que entonces él, como dice uno, pues, él sabía que si le fallaba a Dios o que estaba, también podía tener unas consecuencias. Y esto fue lo que le digo, fue la manchita en su vida. ¿Por qué? Porque él como líder de un pueblo debía de poner el ejemplo. ¿Y el resultado qué fue? Fue negativo. Sabemos que de él no influía de que vinieran trayendo eso, ¿no? Que el pueblo se apartó. Sabemos que venía de generación atrás. Es un constante recordatorio del Señor que te dice, no me dejes, no fornifiques, no te vayas con ídolos falsos. Y sin en cambio caía el rey y caía el pueblo. Entonces aquí, pues Jotam, ese fue el mal ejemplo que dio, ¿no? Que por estas consecuencias que vio en su padre cuando le falló a Dios, ¿qué hace? Le da miedo, y le digo, pues podemos simpatizar, ¿no? Bueno, temeroso, pero sabemos que aunque sea doloroso en este aspecto, no va a pasar lo mismo en nuestras vidas o en los nietos si nosotros sabemos guiarlos bien, adecuadamente. Porque si digamos, se separan del Señor, hacen cosas que no le agradan. Cuando recién que conoces al Señor, haces bien las cosas y después te afianzas, te dices, como el Señor lo ha mencionado en cada reino, se afianzan, toman fuerzas y ¿qué es lo que hacen? Se desvían. Y aquí puede pasar lo mismo y pasa en la vida de nosotros. Realmente nosotros lo hemos vivido, visto en mucha gente. Cuando una gente es cristiana y se separa, es el ejemplo que se le da a otros. Cuando ven las otras gentes, agarran y no quieren conocer del Señor. Por eso, porque ven el ejemplo de las otras personas. Muchas personas hoy en día realmente ven mucho las actitudes de la gente cuando queremos hablar de Dios y tiempo atrás éramos de la carne, éramos personas de la carne que nos gustaba lo del mundo. Venimos al Señor y después regresamos a las sendas de lo que antes éramos. Realmente pues es un mal ejemplo que se le da a las gentes. Y aquí, por eso es que hay muchos perjuicios de la gente a la que se le habla del Señor, porque hay resentimientos,
hay falta de credibilidad, porque pues, dices, bueno, tú te convertiste, me hablaste, hiciste, y ahorita ya volviste a caer a lo de antes. Y a veces, como dice uno, por eso es que mucha gente hoy en la actualidad se aleja, porque no está firme, porque o se sintieron afianzados y se alejan del Señor y se van para las cosas del mundo. Entonces tengamos cuidado de ser buen ejemplo para las gentes que a nosotros queremos que conozcan al Señor, que se edifiquen en el Señor. Y vayamos a la palabra del Señor a ver qué nos dice en el 27 del 3 al 5. Y dice, edificó en la puerta mayor de la casa de Jehová y sobre los muros de la fortaleza edificó mucho. Además edificó ciudades en las montañas de Judá y construyó fortalezas y torres en los bosques. También tuvo él guerra con el rey de los hijos de Amón, a los cuales venció y le dieron los hijos de Amón en aquel año 100 talentos de plata, 10,000 coros de trigo y 10,000 de cebada. Esto le dieron los hijos de Amón y los mismos en el segundo y en el tercer año. Y aquí el Señor dice, bueno, Jotam empieza bien su reinado y empieza a realizar lo bueno. Y no nada más únicamente en lo material, ¿no? Porque pues se reconstruyó, digamos, el pueblo de Judá, que se había dañado, había sido saqueado, ciudades. Y empieza a edificarse, porque Dios estaba con él y lo empieza a fortalecer, dice. Y también, no nada más en edificar, sino también salió victorioso en guerras que tuvo contra los amonitas, ¿no? Y de los amonitas recibe un tributo y dice 100 talentos. Y si recuerdan, hermanos, cuando vimos Crónicas 25:9, ahí recuerdo que su abuelo agarra y había contratado un ejército de mercenarios de Israel para que lo ayudaran en la batalla. ¿Y qué le dice Dios? No, déjalo. Y él, pues, bajita la mano, dice, bueno, ¿cómo voy a dejar perder esto? Pero por obediencia lo hace. ¿Y qué pasa? Aquí está restituyendo el Señor a Judá lo que había perdido 2 generaciones atrás. Da los mismos 100 talentos y todavía recibe más, trigo y cebada. Entonces sabemos que el Señor siempre vas a recibir más de lo que, entre comillas, pudieras perder cuando buscas al Señor. Jehová, nuestro Dios, Él nunca se olvida de los que le son fieles y obedientes. Recompensa habrá para todo aquel que es fiel y obediente. Y eso lo hemos visto muchas veces en el por qué tenemos miedo de dejar unas cosas para seguir al Señor. Es porque todavía tenemos muchas cosas humanamente y que nos encanta de la carne. Entonces, sabemos aquí un buen ejemplo que Jotam recibió de los amonitas durante 3 años. Entonces, el Señor te va a restituir lo que, entre comillas, les digo, podemos perder. Amén. Y ahora, ¿qué nos dice? Vayamos al 6 y dice, así Jotam se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante de Jehová. Y dice, Jotam se hizo fuerte porque preparó, ¿no? Preparar viene de la palabra hebrea, kum, que significa arreglar, preparar. Y el preparar, ¿qué dice? Es prevenir, disponer o hacer algo con alguna finalidad. Y prever, dice uno, conoce uno la palabra prever, lo más común. Y hay muchos ejemplos, ¿no? Yo recuerdo cuando, bueno, ahora en la actualidad también mucho, cuando nos dice el meteorólogo que va a llover en la tarde y va uno a salir, ¿qué hace uno? Se prevé uno con una sombrilla, ¿no? Para que no me moje, eso me va a causar un daño, me puedo enfermar de gripa, lo que sea. Y ese está uno previendo de lo que puede pasar si no llego a llevar lo necesario para la lluvia.
o hasta para en el hogar. A veces donde vive uno hay una bomba que nos abastece de agua potable. Y hay alguien que anuncia días antes, señores, va a haber mantenimiento en la bomba, se va uno a quedar sin agua tantos días. ¿Y qué hace uno? Se prevé uno, ¿no? Para no quedarse sin agua, busca uno la manera de que si tiene uno cisterna, pues la llena uno. Si tiene unos tambos, los llena uno. Lo importante es no quedarse sin agua. Entonces, eso es lo que busca el Señor, que nosotros preveamos, aquí como hizo Jotán, se preveó para andar en los caminos del Señor. Él se preparó para andar en los caminos del Señor. Y dice uno, ¿cómo te vas a preparar? Y creo que la mayor construcción aquí en la vida de Jotán fue el haberse preparado y haberse construido un camino recto al Señor. Y eso es lo que nosotros debemos de estar buscando. Esos caminos rectos debemos de estarnos preparando. Y la palabra del Señor es bien exacta, bien firme, y eso también nos lo menciona. Y lo podemos ver en el Salmo 119, del 9 al 12, donde nos dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Entonces, ¿cómo vamos a limpiar nuestros caminos? Dice uno, con conocer sus estatutos, que nos los enseñe. Y enseñanza, no podemos quejarnos. Enseñanza hay todos los días, realmente. Sabemos que desde martes a domingo tenemos enseñanza. Y con eso vamos a empezar a limpiar nuestros caminos. Sabemos que eso de la frase de limpiar, realmente dice uno, a veces puede ser hasta difícil, ¿no? Pero esta frase de que preparó realmente y limpió, nos muestra que Jotán debió haber sido un hombre de oración y que estaba constantemente en comunión con el Señor. Dice uno, al estar en comunión con Dios es que está uno haciendo lo bueno, que podemos tener esa comunicación, decimos directamente, ¿no? Que no va a haber nada que nos interfiera en nuestras vidas y en nuestro camino porque está limpio. Entonces eso es lo que nosotros debemos de estar. Y recordemos que nos dice también en hebreo, ¿no? Que puede uno caminar firmemente o también limpiar los caminos, como nos los dice en Colosenses 3:5. Eso se los dejo de tarea, hermanos, léanlo, y la verdad, como dice uno, se da uno cuenta de lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Y lo podemos hacer, dice uno, podemos caminar firme en un camino siempre y cuando lo podamos limpiar. Porque si el camino está lleno de basura, de obstáculos, no podremos caminar firmes. Sabemos que en cualquier momento podemos trastabillar y caer. Entonces eso es lo que busca el Señor, que nosotros tengamos ese camino limpio y firme. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar, ese camino. ¿Por qué? Porque ante los embates que tenemos del enemigo de Satanás, en serio, si no lo limpiamos nuestro camino, no lo preparamos, en serio que estos embates, en serio que nos van a tumbar. Sabemos que nosotros estamos a la mira del enemigo. Satanás está sobre nosotros. Está buscando cualquier falla, cualquier rendijita que podamos tener para poderse colar y así tratarnos de hacer daño. Entonces, pues tengamos mucho cuidado en ese aspecto. Y vayamos a los 3 últimos versículos que dice, del 7 al 9, dice, los demás hechos de Jotán y todas sus guerras y sus caminos, aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y 16 reinó en Jerusalén. Y durmió Jotán con sus padres y los sepultaron en la ciudad de David y reinó en su lugar Acaz, su hijo. Entonces aquí, nuevamente, ¿no? Nos menciona
¿A qué edad empezó? ¿Qué tiempo dilató? 16 años su reinado. Aunque tuvo Jotán digamos, un gobierno, corto, porque fueron 16 años comparado con su papá, 42, entonces él realizó lo bueno. Y como les decía yo, pudo haber sido mejor, si no es porque fue ese alejamiento que él tuvo del templo y el mal ejemplo que le dio a su pueblo. Sabemos que su pueblo tenía muchas cosas muy arraigadas de tiempo atrás, pero si él hubiera sido perseverante, él hubiera sido más decidido en buscar al Señor y hubiera dado ese buen ejemplo de que, pues sí, ok, ya mi padre sufrió las consecuencias, ahora ¿qué voy a hacer? Pues no voy a caer en el mismo error, voy a hacer algo mejor. Hubiera sido, le digo, un buen ejemplo para el pueblo de Judá. No lo fue, pero sí fue considerado bueno delante de Dios. Fue enterrado donde habían sido todos los reyes de Judá. Tuvo, digamos, un reinado piadoso, un reinado bueno, y que es un buen ejemplo. Él no cayó en la idolatría, no cayó en fornicación, en cuestión de eso. Entonces, busquemos, hermanos, ser buenos como conclusión. Busquemos ser buenos herederos de lo que Dios nos está dando. Si nosotros hacemos las cosas buenas, Él nos va a heredar más, ¿no? ¿Quién no quiere recibir más herencia? Ahora en la actualidad muchos se pelean por la herencia cuando es algo material o efímero, pues nosotros sí deberíamos estarnos peleando por esa herencia, ¿no? Buscar al Señor, agradarle cada día más, ser mejores y decirle, Señor, pues yo ya merezco más herencia. Sabemos que ya tenemos ganado el cielo con el Señor, pero como les decía ayer, busquemos más coronas seamos más cada día mejores, tanto como personas como hijos de Dios, y que eso lo demostremos delante de la gente, que la gente no tenga nada de qué juzgarnos, de qué señalarnos, y si nos señalan que sean para cosas buenas. Y nosotros debemos de buscar diariamente limpiar esos caminos pedregosos que podamos encontrar. Literalmente tengamos una buena escoba y podamos ir quitando todos los obstáculos, barriéndolos, para que nosotros podamos caminar firmes por un camino recto, que es lo que quiere el Señor. Amén. Y pues esto es lo que el Señor nos habló esta noche, y pues, hermanos, los invito a que terminemos este estudio con una oración y cerramos nuestros ojos. Dios Todopoderoso, Señor, grande eres, y gracias, Señor, porque nos has mostrado siempre, Señor, un camino recto, que es bueno, Señor, que a veces nosotros por nuestra necedad, por nuestra carnalidad, no queremos hacerlo limpio, Señor. Queremos ser embarrados todavía por esa suciedad que encontramos en este mundo, Señor. Perdona todo lo que no hagamos bien, Señor. Sabemos que a veces parecemos de esos animalitos que se revuelcan en el lodo, porque así son uno feliz. Perdónanos por todas estas faltas que cometemos todavía, Señor. Pero permite que nosotros sigamos trabajando en todo lo que tú nos ordenas, Señor, y que podamos nosotros realmente ser esas personas limpias y rectas que tú quieres, Señor. Gracias, Señor, por estos momentos, y todo te lo pongo en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y los invito el día de mañana, hermanos, a llegar temprano al templo. Nos vemos a las 10. Amén.